Hola gente, en esta oportunidad les voy a enseñar a resolver una ecuación diferencial ordinaria a través de la aplicación de un factor integrante apropiado que nos lleve una ecuación diferencial ordinaria de ser no exacta a ser exacta. Tenemos la ecuación diferencial 6xy multiplicado por diferencial de x más 4y más 9x cuadrado diferencial de y igualado a 0. Lo primero que nos dice este método es que tenemos que probar algo que se conoce como criterio de exactitud. Pero antes de explicar el criterio de exactitud, tenemos que denotar quién serían las derivadas que vamos a calcular. Vamos a denotar entonces que este fragmento de la ecuación se llama m y este fragmento se llama n. Ustedes pueden llamarlo del modo que quieran. Entonces, el criterio de exactitud nos dice que tenemos que buscar la derivada parcial de m respecto a y la derivada parcial de n respecto a x. Si nosotros hacemos eso, entonces veríamos que la derivada parcial de aquí respecto a y, vamos a ver, esta derivada de y es 1, porque 1 vas a multiplicar y nos quedaría entonces 6x. Y derivada parcial de n respecto a x, aquí no hay n, o sea que esto es 0. Pero aquí sí, 2 por 9 sería 18. 2 menos 1 sería 1, 18x. Nos quedaría entonces que la derivada parcial de m respecto a y es 6x y la derivada parcial de n respecto a x es 18x. Como vemos entonces 6x es diferente de 18x y esta ecuación diferencial es no exacta. Para llevarla a exacta tenemos que calcular un factor integrante apropiado a través de varias pruebas. Las más comunes son estas que tenemos aquí, que nos dice que tenemos que restar my menos nx sobre n total, o sea la función n dependiente de x y de y eso nos tiene que dar como resultado una función que dependa solo de x. Si esa prueba falla, podemos probar con la siguiente, que es nx menos my sobre m total, o sea m dependiente de x y de y. Eso nos tiene que dar como resultado una función que dependa solo de y. En cualquier caso, si el factor integrante, por ejemplo, lo denominamos eta, va a ser igual a g de x, el factor integrante sería entonces el número e elevado a la integral de eta diferencial de eta. Vamos a probar entonces que la primera prueba que nos dice my menos nx sobre n total. Entonces tenemos que my, que es esta que está aquí, y nx, que es esta que está aquí, sobre n total, es decir, esta. Al evaluar esto nos da como resultado menos 12x sobre 4y más 9x cuadrado. Esto es una función que depende tanto de x como de y. Y el criterio nos dice que tiene que depender únicamente de x. Entonces esta prueba podemos concluir que falla, no nos sirve. Vamos a probar entonces con la siguiente. Nos dice entonces que nx tiene que ser restado a my y eso dividido entre m total. Vemos entonces que tenemos nx, my y todo dividido entre m total. Eso nos da como resultado 2 sobre y. Vemos que esta es una función que depende solo de y el criterio nos dice que tiene que depender solo de y, o sea que esta podemos concluir que sí cumple. Entonces procedemos a calcular el factor integrante y quedaría el número e elevado a la integral de 2 sobre y diferencial de y. Este 2 sale del operador de integración y nos quedaría entonces e elevado a 2 diferencial, aquí es y, disculpen, diferencial de y sobre y. El resultado sería entonces Euler elevado a 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de y, pero esto por reglas de logaritmos, este 2 pasa a ser el exponente de la y nos quedaría y cuadrado. Concluimos entonces que el factor integrante es y cuadrado. El paso siguiente sería multiplicar ese factor integrante que ya calculamos a toda la ecuación que tenemos. Nos quedaría entonces este y cuadrado que multiplica a esta expresión y este y cuadrado que multiplica a esta expresión. Recordemos que esto sigue siendo m y esto sigue siendo n. Al evaluar esta propiedad distributiva nos quedaría entonces esta expresión que tenemos aquí.
El paso siguiente es opcional, pero yo recomiendo que lo hagan y consiste en evaluar nuevamente el criterio de exactitud para confirmar que este factor integrante que conseguimos es el adecuado, que nos transforma de no exacta a exacta. Yo lo hice, entonces fíjense que la derivada parcial de m respecto a y, 3 por 6 es 18, restamos 3 menos 1, nos quedaría 18x por y cuadrado. De este lado vamos a ver derivadas respecto a x. Aquí no hay x, por lo tanto es 0. Aquí sí hay x. 2 por 9 es 18. 2 menos 1 es 1, perdón. Entonces nos quedaría 18x por y cuadrado. Vemos que esta es igual a esta, o sea que el criterio de exactitud cumple. Y por lo tanto la ecuación diferencial que tenemos ahora, denominada ecuación diferencial transformada, es de tipo exacta. Lo que sigue ahora es evaluar cuál de los dos términos, m o n, presenta mayor complejidad. Vemos que este es el que tiene mayor complejidad, o sea que vamos a escoger este para trabajar. Después de que decidimos con cuál vamos a trabajar, vamos a integrarlo, ¿no? Si vamos a integrar m, recordemos que m tiene diferencial de x, o sea que vamos a integrar respecto a x. Vemos entonces que este y cubo que tenemos aquí es extranjero, por decirlo de alguna manera, o sea que sale como lo tenemos aquí. Hacemos esta integral, nos quedaría entonces 6y cubo por x cuadrado sobre 2. Este 2 divide a este 6 y eso nos da como resultado 3x cuadrado, que es este cuadrado que tenemos aquí, y y cubo, que es esta señora que salió aquí. Bien, como decidimos integrar respecto a m y m contiene x, ahora tenemos que sumarle obligatoriamente, porque nos dice así el método, una función que nosotros no conocemos y que depende de y. ¿Qué pasa si ustedes deciden integrar respecto, o sea, escoger n para integrar? Entonces ustedes tienen que integrar respecto a y. Y el resultado de esta integral ustedes tienen que sumarle una función que ustedes no conocen y que depende de x. Como nosotros decidimos trabajar con m, entonces la función que no conocemos nos quedó entonces que depende de y. Entonces el paso siguiente es derivar el resultado respecto a y. ¿Por qué respecto a y? Porque nosotros decidimos integrar respecto a x. Si ustedes deciden integrar respecto a y, el resultado que ustedes tengan aquí, vamos a hacer una suposición cualquiera. El resultado vamos a llamarlo k, más una función que ustedes no conocen que depende de x. Ustedes entonces esto lo van a derivar respecto a x, porque ustedes decidieron integrar respecto a y. Si deciden integrar respecto a y, derivan respecto a x. Bueno, derivando eso nos queda entonces 3 por 3 9, 3 menos 1 es 2, nos va a quedar 9x cuadrado que multiplica a y cuadrado. Y como esta función no la conocemos, pues no nos queda de otra que decir que esa función es derivada, o sea, h' de y. El paso siguiente es igualarlo a lo que no hemos tocado de la ecuación diferencial hasta ahora. Fíjense que nosotros decidimos trabajar con no hemos tocado esto, o sea que el resultado lo vamos a igualar a eso que no hemos tocado, que en este caso es esto, que es n. Vemos que este término está sumando en ambos lados, por lo tanto al despejarlo se cancela mutuamente y nos quedaría que h' de y va a ser igual a 4y cubo. Pero si volvemos a esta lámina, podemos ver que esta h no es derivada y la que nosotros conseguimos, que es 4y cubo, sí es derivada. Entonces para conseguir la no derivada, pues no nos queda de otra que integrar. Entonces vamos a integrar en ambos lados y nos va a quedar que esta integral va a ser igual, vamos a anotarlo por aquí, a 4 que sale del operador de integración, derivada de y, esto va a ser igual a 4 por y a la 4 sobre 4, este 4 con este 4 se simplifica y nos quedaría entonces y a la 4 más una constante de integración. Muy bien, ahora que lo conseguimos, pues finalmente lo que nos resta es simplificar. Combinar términos, disculpen. Combinar términos. Conseguimos que esto es 4, entonces combinamos esto con esto y nos quedaría 3x cuadrado
y cubo más lo que conseguimos, que es y a la 4, igualado a una constante de integración. Esto que está aquí es una solución general. Si ustedes se toparan con un problema de valor inicial donde les dicen que, por ejemplo, y evaluado en 1 es igual a 2, ustedes lo que tienen que sustituir eso aquí. Entonces nos quedaría 3 por x por 1 cuadrado por 2 cubo más 2 a la 4 igualado a c. Al resolver esto nos damos cuenta que eso es 40. Entonces, ya que conseguimos c, ya no tenemos una solución general uniparamétrica, sino que tendremos entonces su valor definido, y esto pasaría a ser entonces una solución particular de la ecuación. Y bueno, en esto es todo lo que consiste el método de aplicación de factores integrantes. Hacemos un pequeño sumario y nos damos cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es definir claramente a m y a n, obtener las derivadas parciales de m, derivada parcial de m respecto a y de n respecto a x, probar el criterio de exactitud. En caso de que falle, calcular un factor integrante apropiado, multiplicar ese factor integrante por toda la ecuación para llevarla exacta. Comprobar el criterio de exactitud nuevamente es opcional, pero yo recomiendo que lo hagan. Escoger entonces a m o a n para integrar dependiendo de su complejidad. Derivar el resultado respecto a la segunda variable. Por ejemplo, si nosotros decidimos integrar a m, integramos respecto a x y derivamos respecto a y. Una vez que hacemos eso, igualamos el resultado de lo que nos queda igualado a lo que no hemos tocado de la ecuación diferencial. Vemos si se cancelan términos, cancelamos si es necesario. Integramos la función que no conocemos y luego combinamos los resultados. Y así podemos llegar a una solución general uniparamétrica, o si es un problema de valor inicial, una solución particular de la ecuación diferencial. En eso se basa este método, es bastante sencillo. Si tienen dudas, comenten y con gusto trataré de ayudarles. Y esto ha sido todo, nos vemos en otra ocasión.